aquellos que nos están acompañando hoy en este día, conectados. Soy la pastora Jenny Acevedo, líder de Conectada de la región metropolitana O'Higgins y encargada del área de la Gran Comisión. Hoy están las pastoras que nos acompañan, pastora Viviana Carvajal y la pastora Lidia Chacón, que son parte del equipo de la Gran Comisión. Y también nos acompaña de manera muy especial el pastor de discipulados de la Iglesia en tu ciudad, el pastor Cristian. Él lleva muchos años trabajando en la iglesia del pastor Franklin en Quillota. Él es casado con Romina Sobarzo, quien es la encargada de la iglesia de niños, también en tu iglesia en tu ciudad. Y juntos sirven al Señor, como les decía, hace más de 20 años, que tiene bastante experiencia el pastor Cristian. Y también él trabaja como capellán en el Colegio Cristiano de Quillota y es profesor de filosofía, con el que estaremos hoy día conversando un tema de gran interés, que le voy a dar la oportunidad al pastor Cristian para que nos salude a todos quienes están conectados, a las pastoras, hermanos, quienes están en este día, en esta noche, para ser bendecidos a través de la enseñanza que usted nos va a entregar, que le doy la oportunidad para que nos salude. Buenas noches, ¿cómo están mis pastoras? Dios les bendiga. Buenas noches también a todos los hermanos que nos están viendo en esta conexión. Una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, porque qué mejor que hablar en torno a los negocios del Señor, que sobre todas las cosas en torno a la gran misión que Él nos dejó, que es discipulado. Así que feliz yo de estar acá, poder compartir un poquito de la experiencia, compartir de lo que la Biblia también nos enseña al respecto. Así que yo estoy muy expectante también de cómo Dios va a usar este momento para bendecir a las iglesias locales que nos están viendo en este momento. Hermano. Pastora Lidia. Pastor Cristian, yo con mucho cariño le digo hermano Cristian, sí, yo sé que a él no le molesta que lo trate así, pero mil disculpas también por ese error, ¿cierto? Mire, mi querido y estimado invitado ilustre que tenemos en este día tan especial. Hace una semana atrás estuvimos, ¿verdad?, con nuestra supervisora del Cono Sur, la pastora Sonia de Marulla, hablando sobre cómo acompañamos a las mujeres en sus procesos de dolor y cómo podíamos llevarles la buena nueva del Evangelio en medio de esas crisis que ya estaban viviendo. Hoy nos enfrentamos, ¿cierto?, al hecho de que esta sociedad vive en constante crisis, ¿sí? Y parece que la iglesia no está dando abasto para poder llegar a todas esas personas y se está haciendo un poquito difícil poder compartir la buena nueva producto de todo esto que está sucediendo, ¿cierto? Y no solamente en nuestro país, es como una cosa mundial que está viviendo este tiempo nuestras sociedades. Y bueno, es como la iglesia no está dando abasto, no está dando tal vez las soluciones concretas, no está escuchando, ¿cierto? Y solo se está movilizando sin un fin claro, que es ganar almas para el Señor, ¿sí? La pastora Sonia nos hablaba de ser auténticas, de acompañar, de estar, de sonreír, de abrazar, pero ante la realidad que a veces observamos, donde vemos que pareciera que hacemos mucho, pero no hacemos nada, ¿sí? Yo le quería partir esta conversación como poniéndolo al día un poco sobre esta realidad. ¿Y no será, o cree usted, que se está cometiendo algún error en la evangelización? ¿Estamos fallando en el método, en la forma, o solo estamos realizando un activismo para decir cumplimos? Es algo que ahí nos gustaría partir los juegos con esta reflexión. ¿Qué piensa usted? Me llama la atención lo que usted dijo respecto a que, claro, estamos haciendo mucho, pero al parecer no estamos haciendo nada, esa como paradoja interna. En realidad, ese es un tema que ocurre en el mundo en general. Estamos sobreinformados de tantas cosas que sabemos, o por lo menos tenemos contacto con mucha información, pero al mismo tiempo no sabemos nada realmente, ¿ya? En Internet se nos muestran un montón de cosas para hacer de hobby, de hack y de tantas cosas que uno puede hacer en la casa, fuera de la casa, y al mismo tiempo nunca hacemos nada. Entonces, es como que estamos tan saturados de tantas cosas que al mismo tiempo nos paraliza. Y eso ha permeado nuestras iglesias, creo también, desde el punto de vista de quizás
puede ser, yo soy un poco más crítico desde el punto de vista de análisis para ir mejorando esto. A lo mejor deberíamos replanteando el tema si nuestras actividades, nuestros programas realmente están apuntando al corazón de las personas más que a que una iglesia esté haciendo algo. Porque como iglesia podemos hacer muchas cosas y es una de las tentaciones más grandes que tiene la iglesia, llenar un buen calendario para que tengamos cosas que nos muevan, pero estamos apuntando al corazón de la gente que es la familia en la fe, en primera instancia, y al mismo tiempo la gente que nosotros queremos impactar, que está afuera de la iglesia, que es estas personas que están pasando dolores, sufrimientos, pérdidas, confusión, o también andan buscando un propósito en su vida sin necesidad de que estén pasando algún momento tan negativo. Entonces, yo creo que a lo mejor lo que estamos fallando es que estamos olvidando regresar a las bases. Me gusta ese concepto que tienen los norteamericanos, siempre regresa a lo básico, regresa a la base. ¿Cuál es nuestra base? El Evangelio. Creo que a veces por el afán de convertir a las personas no les predicamos realmente el Evangelio. Y ahí es donde nuestro evangelismo a veces falla. A veces entregamos un mensaje que a lo mejor puede ser muy, muy claro desde nuestra terminología, pero a las personas no le hace clic. Entonces ahí también tenemos que replanteando el cómo estamos comunicando el Evangelio sin perder de vista las bases del Evangelio. Dios nos creó, somos creación de Dios, teníamos una relación con Dios, pero producto del pecado. El pecado causó estragos en esa relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con la creación, y el pecado generó consecuencias espirituales a nuestra vida, físicas, emocionales, relacionales, y Dios no nos dejó desamparados y nos envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y en fe, si damos un paso de fe hacia Jesucristo, podemos regresar a esa relación que nos transforma y que nos saca de este círculo vicioso de dolor, de sufrimiento y tantas cosas más. Ese es el Evangelio, esa es la historia del Evangelio. O sea, creo que a veces olvidamos la historia del Evangelio primero para nosotros como iglesia, y al mismo tiempo cuando lo queremos compartir nos trabamos, ya sea en la forma de decirlo, en la forma de compartirlo, en la forma de mostrarlo con nuestra vida. Y ahí a lo mejor podría ser una falencia que estamos teniendo como iglesias locales, que por una parte hacemos muchas cosas, pero es como que no hacemos nada. Por otra parte, queremos que la gente tenga un encuentro con Jesucristo, pero nos trabamos porque olvidamos la historia real y la historia más sencilla del Evangelio, que es esto que la Biblia dice de Génesis y Apocalipsis. Y en definitiva, creo que la pregunta siempre que Jesucristo nos llama a hacer es, bueno, ¿estamos apuntando a la transformación del corazón de la persona? Nosotros no transformamos a nadie, pero sí compartimos un evangelio que puede transformar. Entonces a lo mejor debemos replantearnos, y me gustó mucho lo que usted dijo, que estamos haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada. Y ahí en ese como limbo que se genera entre estas dos cosas, algo tenemos que replantearnos para que el Evangelio llegue efectivamente a nosotros, que me gusta mucho el apóstol Pablo cuando dice que este es mi Evangelio, y de hecho las cartas del apóstol Pablo estaban dirigidas a las iglesias, a las familias en la fe, y nosotros a veces las leemos como que, y pensamos, no sé de dónde, que están dirigidas a gente inconversa. Claro, hay temáticas que tratan de eso, pero las cartas están dirigidas a las iglesias, y es el Evangelio que el apóstol Pablo está predicando. Y lo mismo con Apocalipsis, cuando vemos las 7 iglesias, los mensajes que hay específicos para ellos. Entonces, no olvidemos el Evangelio, vivamos el Evangelio y apuntemos el Evangelio, ¿no es cierto?, al corazón de las personas. Yo creo que eso nos puede destrabar y nos puede ayudar a entender más o menos en qué estamos fallando y al mismo tiempo que podemos mejorar. Eh, bueno, buenas noches, amado Pastor Cristian. Es un llamado para nosotros que usted pueda estar con nosotros compartiendo sus conocimientos y motivando a la iglesia a seguir desarrollando este eje tan importante para nuestra iglesia, ¿cierto? En base a todo lo que usted está refiriendo ahora, y entendiendo también que dentro de nuestras mismas iglesias tenemos gente o que ha perdido de perspectiva qué es lo que es el evangelismo. Tenemos gente nueva también que no comprende nuestro lenguaje, ¿cierto? Tan evangélico de repente de qué es lo que significa ser o hacer el evangelismo. ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería el mensaje principal que usted tendría que decirle a la gente que nos está escuchando en este momento de qué es el evangelismo, en qué consiste, qué lo compone, cuál es el objetivo y la finalidad del evangelismo?
Bueno, mi pastor, es una muy buena pregunta eso. Da para mucho. Voy a intentar ser lo más práctico posible. Eh, Primero partamos de la base que en la Biblia no existe la palabra evangelismo, ni la noción de evangelismo en la Biblia. Si usted lee el libro de Hechos, no va a encontrar eso en ninguna parte, como nosotros hoy en día lo hemos sistematizado, que no está malo, sencillamente lo hemos sistematizado porque ya hablamos de un movimiento, el cristianismo ya es un movimiento global que requiere eso. Lo mismo con el discipulado. Para la iglesia del primer siglo, ellos pensaban que compartir el Evangelio y al mismo tiempo transmitir las enseñanzas de Jesucristo, ahí estaba la misión completa. Nosotros hoy en día, por un tema de que lo enseñamos para que sea más práctico para nosotros como iglesias, hablamos de evangelismo, que es compartir el Evangelio, y hablamos de discipulado por otra parte, que es transmitir las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, el evangelismo, y tanto el discipulado evangelismo, pero hablemos ahora de evangelismo, tiene que ver exclusivamente con que Jesucristo es la persona principal del evangelismo. O sea, nuestro mensaje se trata de Jesucristo, nuestro mensaje tiene que mostrar a Jesucristo respecto a quién es Él, respecto a lo que dijo y respecto a lo que Él puede hacer en el corazón de una persona. Si Jesucristo está presente en el evangelismo, ahí ya partimos súper bien y estamos dándole el constructo que requiere eso para que las personas escuchen sobre alguien, no sobre algo. El evangelismo tiene que ver hablar de Jesucristo. De eso trata el evangelismo, más que hablar sobre alguna doctrina específica o hablar sobre ciertas tradiciones que tenemos como cristianos. El evangelismo es, oye, te quiero presentar a una persona que puede cambiar tu corazón, que puede cambiar tu vida por completo y que quiere hacer un proceso en tu vida y te ama a pesar de cómo eres tú y te ama tanto que no te quiere dejar igual. Esa persona se llama Jesucristo. Entonces, el evangelismo tiene que partir de la base que todo se trata de Jesucristo. Yo comparto de Jesucristo, pero también yo muestro a Jesucristo con mi vida. Y lo otro esencial del evangelismo, mi pastora, tiene que ver con el aspecto relacional. Si uno ve lo que hizo Jesucristo con sus discípulos cuando él compartía las verdades del reino, él se relacionó 3 años con ellos y con muchas otras personas más. Y luego vemos el mismo patrón en la iglesia del primer siglo, donde uno ve Hechos capítulo 2, los últimos versículos, ¿no es cierto? Y uno dice, increíble cómo en la iglesia del primer siglo se reunían en las casas, en los templos, compartían el alimento, compartían sus bienes, y al final aparece un texto que dice, bueno, y Dios añadía a los que iban de ser salvos. Pero nosotros cuando le quitamos el contexto a eso, perdemos justamente la realidad del evangelismo, que es ellos como iglesia del primer siglo que estaba partiendo todo esto que Jesucristo dijo, de esto se trata y hacia allá yo los voy a enviar. Ellos se estaban relacionando con la comunidad. Claro, Pedro predicó, se convirtieron ahí 3.000, pero ellos se relacionaban con las personas, con la comunidad donde ellos estaban insertos. Y eso permitió que el evangelio llegara de una forma auténtica, como decían recién acá, de una forma de acompañando el dolor y acompañando también a las personas que estaban viviendo diferentes momentos, porque si habláramos del contexto romano de la época donde estaba inserta la iglesia del primer siglo, era un contexto bien terrible para vivir. No era un contexto tan bonito como uno se lo podría imaginar. Entonces, el evangelismo es, hablemos de Cristo, pero al mismo tiempo acompañemos a las personas mientras les hablamos de Cristo. Y eso se trata de relacionarse. La mejor, para mí personalmente, y creo que la historia también lo da como evidencia, el mejor método de evangelismo es el evangelismo donde nos relacionamos con las personas y tenemos conversaciones cotidianas, auténticas, de interés real por ellos, y vamos transmitiendo quién es Jesucristo, y le vamos contando nuestra experiencia, y le vamos contando la experiencia de otros respecto a cómo Jesucristo puede transformar una vida. Cuando tenemos eso como foco, nuestras excusas, temores y tantas otras cosas más se caen solitos, porque sabemos que al final Jesucristo es lo más importante que tiene que aparecer en la conversación. O sea, si uno va al peluquero, a la peluquera, uno habla de muchas cosas y uno tiene que estar atento, porque siempre hay una oportunidad para que esa conversación cotidiana se convierta en una conversación espiritual. Y eso obviamente tiene que ver, oye, yo te quiero hablar de Cristo. Ahora, hay gente que nos va a tomar en cuenta, hay gente que no. El tema es que el evangelismo no se trata si me van a tomar en cuenta, no es. Mi labor es, yo donde quiera que vaya, tengo que aprovechar las oportunidades que Dios me da para decirte, mira, aquí hay un Salvador que quiere hacer algo en tu vida. Entonces, no perdamos de vista a Cristo y no perdamos de vista relacionarnos con las personas que necesitan escuchar de Cristo para que sea auténtico y sea algo constante. Con el tiempo, eso va a dar fruto en algún momento y Dios sabe también cómo actuar en el corazón de las personas. Yo creo que por ahí podríamos entender de qué se trata realmente el evangelismo para que sea práctico y que sea realmente aplicable por todos nosotros, que es el modelo en realidad que Jesucristo nos dejó
y que la iglesia del primer siglo también siguió en ese entonces. Ah, claro que sí. Creemos que el evangelismo está relacionado. Hemos complicado mucho la idea del evangelismo y hemos estructurado demasiado y condicionado muchas veces a la iglesia a cómo se debe hacer el evangelismo. Como usted lo decía, es mucho más práctico el evangelismo de lo que nosotros pudiéramos pensar. En el día a día, en la parada de micro, en una conversación, en una once con la familia, compartir el evangelio. Hacer evangelismo es eso, simplemente compartir nuestra vivencia, nuestra experiencia con Dios, ¿cierto? Con este Cristo que nos salvó. Luego del evangelismo, nosotros entendemos que hay un siguiente nivel, un siguiente paso que cada creyente debe dar, que sería la consolidación o el discipulado, ¿cierto? Empezar a discipular a las personas para que puedan crecer bajo la idea de Dios, ¿cierto? Que se tienen que parecer a Cristo. Eh, ¿Qué es, hermano Cristian, realmente el discipulado? ¿Lo estamos entendiendo bien? ¿Lo estamos aplicando bien? ¿Qué piensa usted? Bueno, pastora Viviana, yo siempre enseño lo mismo en mi iglesia donde quiera que yo voy. En nuestros términos, el evangelismo, por una parte, y el discipulado son dos caras de la misma moneda. O sea, cuando hablamos de la gran comisión, ahí están las dos cosas juntas, entre otras cosas más que hay. Entonces, nosotros, claro, hemos entendido mal y lo hemos separado de tal forma que algunos hermanos a veces nos encontramos con que nos dicen en general, no, yo tengo el don de evangelizar, y ahí me dejan. No, yo no tengo el don de evangelizar, pero tengo el don de discipular a nuevos creyentes y ahí me dejan. Entonces, estamos cortando una parte de la misión que Jesucristo nos dejó porque nos acomodamos con una faceta o con una cara de la misión. Pero es lo mismo, están relacionados. Una cosa me lleva a la otra, obviamente. Pero el discipulado ya, y aquí ya me dieron play con esto, porque esto es un tema que a mí me apasiona mucho, el discipulado también tiene varios detalles que tenemos que repensar, pero si usted me pregunta qué es el discipulado, fíjese que yo he leído un montón de cosas respecto al discipulado, he conversado con gente muy, pero muy preparada respecto al discipulado. De hecho, mencionaban recién a la pastora Marulla, yo tuve la oportunidad y la bendición de entrevistar al pastor Marulla, ¿no es cierto?, en su momento para una revista de nuestra iglesia, y yo aprendí un montón con esa conversación que tuvimos en una hora de mañana. Y siempre llego a la misma conclusión, Dios siempre me lleva a lo mismo cuando leo la Biblia, que el discipulado tiene que ver con un hijo de Dios que siga a Jesucristo. Y usted dirá, pero qué simple eso. Sí, pero si no lo piensa bien, seguir a Jesucristo no es fácil. Y mientras yo sigo a Jesucristo tienen que suceder varias cosas en mi vida. Entonces, un hijo de Dios al mismo tiempo es un discípulo de Jesucristo. Entonces nosotros nos gusta hablar de ser hijos de Dios porque es un aspecto que nos da un estatus espiritual desde el punto de vista que somos perdonados, somos salvados, somos amados. Y nos encanta esa parte del Evangelio. Pero cuando hablamos de ser discípulo de Jesucristo, todo lo que tiene que ver con ser un discípulo de Jesucristo, como él bien lo dijo, tiene que ver con pagar un costo, con tomar mi cruz, con negarme a mí mismo, y ya esa es la parte incómoda. Y que al mismo tiempo ser discípulo de Jesucristo es otra cara de la misma moneda de ser hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de discipulado, hablamos de un discípulo que siga a Jesucristo para ser como Jesucristo y expresar eso en amor. Y ahí viene la declaración más potente que Jesucristo nos dejó a todos, cuando dijo, por esto van a saber que son mis discípulos, por cómo se aman los unos a los otros. Entonces, ahí está la métrica, ahí está el diseño que Él tiene para nosotros como discípulos. Mientras yo sigo a Jesucristo, tienen que ocurrir dos cosas. Y ese detalle importante es mientras yo sigo, porque si lo pensamos bien, no todos los días andamos en sintonía con Jesucristo. No todos los días nuestros pensamientos van hacia Él. No todos los días nuestro corazón va hacia Él. No todos los días le preguntamos a Él primero antes de actuar. O sea, muchas veces como discípulos seguimos cualquier otra cosa, cualquier otra persona, y no necesariamente a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Entonces, mientras yo sigo a Jesucristo, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que parecerme a Él. Mi carácter tiene que empezar a reflejar su carácter. Pero eso tiene que expresarse en amor, porque esa es la métrica que Él nos dejó. Entonces, el discipulado es un discípulo de Jesucristo que siga a Jesucristo
para parecerse a Jesucristo y expresarlo en amor. Si yo tuviera que resumir años de lectura, años de experiencia, años de conversaciones con el Señor, de correcciones que Él ha hecho en mi vida, de la experiencia de muchas otras personas, de gente con mucha más experiencia que uno siempre llega a lo mismo. Un discípulo de Jesucristo, y el discipulado consiste en una persona que se entiende como discípulo de Jesucristo, que sigue a su maestro para ser como Él, pero eso luego expresarlo en amor donde quiera que esté. Amén. Gracias a mi hermano Cristian, que nos ha estado entregando sobre el evangelismo y el discipulado, que es muy importante lo que usted nos está entregando. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el evangelismo y el discipulado? Muy buena pregunta esa. Mire, a ver, ¿cómo se imaginan un mundo así ustedes? Ustedes que son madres, ¿no es cierto? Yo también tengo a mi hijo acá. ¿Cómo se imaginan que en un hospital recibamos a todos los niños que nacen con mucha alegría, ¿no es cierto? Hagamos una fiesta tremenda porque llegaron esos hijos al mundo, esos niños al mundo, los tenemos ahí en las habitaciones donde los están observando, ¿no es cierto? Los papás lo están viendo desde una vitrina, ¿no es cierto? Como en las películas que se ve de repente. Y luego nos damos la vuelta y dejamos a los niños botados ahí. ¿Qué pensarían ustedes de ese hospital? ¿Qué pensarían ustedes de ese mundo? ¿Y qué pensarían ustedes de esos padres que trajeron a esos niños al mundo, pero que luego se dan la vuelta y se mandan a cambiar? Pues y ahí quedan los niños, ahí a la deriva, nadie los alimenta, no hay apego, nadie está con ellos. Yo creo que todos nos estaríamos escandalizados, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Qué sé yo? Bueno, el evangelismo tiene que ver con, digámoslo así, traer a este mundo caído un nuevo nacimiento espiritual, que nosotros ya sabemos qué consiste eso. Y el discipulado es el momento en el cual que nació esa persona, alguien tiene que hacerse cargo de ese nuevo nacimiento espiritual. Alguien tiene que hacerse cargo de ese nuevo hijo de Dios que acaba de nacer. Entonces, si somos responsables y entendemos sanamente en qué consiste el evangelismo, eso automáticamente me hace un clic para decir, yo no puedo dejar a esta persona ahora sola a la deriva, viniendo solamente a la iglesia o esperando que venga a la iglesia. Alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que acompañarle ahora para que entienda qué decisión tomó, para que entienda cuáles son los pasos que vienen ahora, y ahí viene ese acompañamiento que nosotros le llamamos discipulado. Entonces, esa conexión es, una cosa me lleva a la otra. ¿Ya? Yo no puedo discipular a alguien que no haya aceptado a Jesucristo desde el punto de vista de que necesita ese nuevo nacimiento para entender esa decisión. Pero cuando esa persona toma la decisión, automáticamente es, Señor, ya sea que tú me coloques a mí o a alguien, que alguien siga acompañando a esta persona, porque alguien le tiene que seguir hablando de su fe. Y esto es interesante porque uno ve en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, que todo el mundo lo vemos, yo admiro mucho al apóstol Pablo, me gustaría, cuando estemos ya en la eternidad, ya con Jesucristo, ir a caminar con el apóstol Pablo y conversar muchas cosas con él. Pero en la Biblia hay un detalle importante, que el apóstol Pablo también fue discipulado. Y los expertos plantean que fue discipulado por Pedro. Entonces, él tuvo personas que le discipularon, o sea, él se convirtió de una forma bien dramática camino a Damasco, ¿sí? Lo fueron a buscar, y eso también fue dramático, el tema de sus ojos, qué sé yo, pero él no comenzó inmediatamente el ministerio, a pesar de que él sabía muchas cosas de las escrituras del Antiguo Testamento. Él tuvo que ser discipulado, alguien le tuvo que transmitir las enseñanzas de Jesucristo, alguien le tuvo que transmitir las experiencias que tuvo con Jesucristo, y ahí fue un discipulado, no lo dejaron a la deriva. Por ser Pablo, no lo dejaron a la deriva. Y así vemos que en la iglesia del primer siglo, la gente que se convertía a Jesucristo, que le entregaba su vida, era acompañada por la iglesia de muchas formas. Y ahí estaba el discipulado configurándose de forma muy integral. Así que ahí están las dos, la relación. Acompaño en este nuevo nacimiento, la persona tiene ese nuevo nacimiento y luego yo la acompaño en ese proceso de ir creciendo en esa nueva vida que Jesucristo le entrega. Amén. Cuidarlo como un verdadero bebé, enseñarle los primeros pasos. Gracias, Pastor Cristian. Y yo le quiero hacer otra pregunta más. Si tuviera que usted que mencionar los mayores mitos de discipulado, ¿cuáles son? Sí, mire, hay varios, pero yo diría que hay dos que a mí siempre me inquietan mucho por tratar de sacarlos como mito y llevarlo a la realidad. Yo creo que el gran mito que hay, que se ha convertido en una traba en nuestras iglesias locales, es que creemos que el discipulado es solamente para nuevos creyentes. Creemos que el discipulado es cuando alguien se convierte, claro, yo lo acompaño
y es como un nuevo creyente. Y como usted dijo recién, lo acompañamos, lo cuidamos como un bebé recién nacido, y eso es verdad, pero los bebés tienen que crecer. Entonces no los podemos seguir tratando siempre como bebé. Hebreo es muy claro en eso, el tema de la leche, la comida. Entonces, el gran mito que hay y que todavía existe en la iglesia es que pensamos que el discipulado solamente es para nuevos creyentes, ¿sí? Pero la verdad es, pastora, de que el discipulado es para todos nosotros. Nosotros todos los días tenemos que ser discipulados. Y usted le dirá, pero ¿cómo si yo ya llevo tanto tiempo en el Evangelio, ¿no es cierto? Es que cuando entendemos que el discipulado es que yo todos los días tengo que dejarme discipular por el Espíritu Santo, que Él vaya transformando mi vida, pero también tengo que dejar que otros discipulen mi vida respecto a cómo me van recordando el Evangelio. Yo soy discipulado en una predicación del día domingo, yo soy discipulado cuando estoy con mis hermanos de grupo pequeño, y me refiero a un discipulado desde el punto de vista de la conversación, del escuchar la voz de Dios. Todos los días estamos siendo discipulados para seguir a Jesucristo. Entonces, si creemos que el discipulado es solamente para nuevos creyentes, estamos cortando gran parte de este proceso que es toda una vida de discipulado. Y yo he escuchado hermanos en la iglesia que dicen, no, a mí qué me van a discipular si yo llevo 30 años en el Evangelio. En realidad, tenemos que todos los días ser discipulados por la obra del Espíritu Santo y por la iglesia local que nos entrega ambientes para eso. Es un mito. Y el otro mito creo que también que va de la mano es que creemos que el discipulado es solamente transmisión de información bíblica. O sea, tenemos un librito, que los libros son muy buenos, yo siempre acá en la iglesia estamos escribiendo libros sobre discipulado en diferentes niveles, pero es solamente un libro. Un libro no logra contener el discipulado de una vida completa. Claro que tenemos que tener materiales sistematizados, organizados, bien planificados, intencionados, por supuesto que sí, yo estoy a favor de eso y escribo también al respecto de eso. Pero el discipulado no se reduce a transmitir un libro y que termine el libro y termine mi discipulado. No, usted terminó un libro de discipulado, pero su discipulado sigue con el Espíritu Santo cuando tiene que enfrentar una situación, con las personas que le acompañan, que Dios coloca en su vida para motivarle, corregirle, para recordarle el Evangelio, cuando usted toma decisiones, cuando usted escucha la voz de Dios y tantas otras formas que Dios tiene de hablar a nuestra vida, cuando leemos la Biblia, que Él nos habla siempre ahí, el discipulado continúa. Entonces, no hay que creer que el discipulado se reduce solamente a transmitir información bíblica, porque el discipulado, como Jesucristo nos enseña, tiene que ver con vivir nuestra fe, no saber nuestra fe solamente. Yo sé algo del Evangelio, pero más importante aún, yo tengo que vivir el Evangelio. Entonces, eso es un mito importante que se ha instalado en nuestra iglesia, me atrevo a decir en Latinoamérica, porque las conversaciones que yo he tenido como le mencionaba yo, con el pastor Marulla, con el doctor Marcial también y otras personas más, estamos en la misma conclusión. Entonces, en definitiva, esos dos mitos creo que hoy en día le están haciendo un daño a la iglesia local y no nos están dejando avanzar auténticamente en la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Muchas gracias, Pastor Cristian. Sabe, me gusta escucharlo y sobre todo esto de botar los mitos, ¿cierto? Hay que desmitificar la acción de discipular. Hay que sacar un poquito ahí de la nebulosa esta idea de que no, yo ya llevo muchos años en la iglesia, así que yo, ¿qué más me van a discipular? Y entender el discipulado desde la vivencia, ¿verdad? De nuestra fe, desde compartir a Cristo y de que nuestra vida está en constante transformación, ¿sí? No es que sea un auto que está recién ajustado y es un periodo de tiempo nomás, sino que podamos vivir un proceso constante de ser transformados por la palabra del Señor. Así que qué buenos datos nos está dando. Queremos saludar a las personas que están ahí a través de las redes. Está nuestra pastora Cecilia, nuestra líder nacional, ¿verdad? De Conectadas, ahí interactuando en el chat, hablándonos que la iglesia en estos tiempos se ha encerrado en las cuatro paredes, que era un poco lo que estábamos ahí hablando. Hay saludos de diferentes personas, desde el norte hasta el sur, así que le damos gracias por la sintonía que nos están dando. Y también entender que este tema del discipulado, de la gran comisión que cada uno de nosotros como cristianos debe realizar, debemos nosotros entender que estamos viviendo un proceso como sociedad, ¿verdad? Donde hemos logrado ciertos niveles académicos y creemos que con eso ya basta y no entendemos que no debemos
quedarnos solo en eso. Me gusta que usted diga, yo sigo construyendo y sigo leyendo y sigo enterándome y sigo cambiando y el Señor me sigue hablando de todo lo que tiene que ver con este tema del evangelismo, del discipulado. Y aunque parezca de perogrullo la pregunta que le voy a hacer, eh, me gustaría que usted nos pudiera conversar, ¿cierto? Y nos pudiera decir cuáles son las bases bíblicas del discipulado, porque alguien puede decir, bueno, así como la palabra evangelismo no sale en la Biblia, tampoco hay como un manual de discipulado bíblico, ¿verdad? Que salga en la Biblia para que nosotros hagamos esto. Pero me gustaría que usted nos desafíe hoy día y nos cuente sobre las bases bíblicas del discipulado. ¿Cuáles serían estas? Bueno, hay muchas cosas que podemos decir respecto a los pilares y a las bases del discipulado, pero hace mucho tiempo atrás, cuando uno hace las relecturas del Evangelio, uno siempre vuelve a leer, yo siempre termino leyendo los Evangelios, cuando vuelvo a leer la Biblia, siempre termino leyendo los Evangelios otra vez. Y me encontré con Mateo capítulo 4, verso 4, y es cuando Jesucristo llama ahí a sus primeros discípulos, y ahí el Espíritu Santo me detiene y me hace mirar con lupa ese momento, y ahí me di cuenta que Jesucristo desde el día uno planteó las bases de lo que es el discipulado que hoy en día nosotros entendemos y que luego se ve en la Gran Comisión y se ve en el modelo de la iglesia del primer siglo. ¿Qué dice Jesucristo ahí cuando tiene esta interacción con sus primeros discípulos que llama? Jesucristo les da una respuesta bien interesante que es como bien cortita, que dice, vengan y síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Y uno dice, pero qué dramática la situación. Yo ahora estoy viendo esta serie de Chosen que me tiene muy cautivado con el contexto y cómo le dan el relato bíblico, cómo lo unen, ¿no es cierto? Cómo pudo haber sido interesante. Entonces, hablando de más de 10 años, creo así como 10 años, que ese pasaje ahí el Espíritu Santo me dijo, me dijo, léelo otra vez con lupa, y ahí me dijo varias cosas. Y yo creo que ahí está la base del discipulado para que la entendamos todos por igual y que es lo que siempre vamos a llegar de regreso y vamos a tener que buscar siempre. Y aquí lo voy a desglosar y son 3 cositas muy prácticas. Miren, Jesucristo le dice, vengan y síganme. La primera base más importante del discipulado es que yo tengo que conectarme con mi Señor todos los días. Yo no puedo ser un discípulo efectivo en las manos del Señor si es que yo no me conecto con Jesucristo todos los días. Y eso implica oración, leer la Biblia, mi devocional personal, mi estudio de bíblico personal, no depender solo de lo que la iglesia me provee, porque es importante que la iglesia provea su ambiente, pero yo soy responsable de escuchar la voz de Dios cuando leo su palabra. Me gusta lo que dijo El Moody hace mucho tiempo atrás, dijo, si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia. Pero si quieres escuchar la voz de Dios audible, léela en voz alta. Y eso es impresionante porque cuando a veces andamos buscando la voz de Dios en muchas partes es abrir nuestra Biblia y ahí está todo. Entonces yo necesito conectarme con mi Señor y Salvador porque necesito que todos los días Él me recuerde, yo mando, tú no mandas, yo controlo, tú no controlas, yo sé, tú no sabes, ahí está mi Señor. Y Él pide mucho de mí. Necesito recordar que Él me recuerde que Él me está pidiendo todo mi corazón, toda mi mente, toda mi fuerza. Pero también necesito a mi Salvador, conectarme con mi Salvador todos los días, porque todos los días necesito ser salvado de algo, internamente como externamente. Entonces, la primera base más importante, vengan y síganme. Yo necesito conectarme con Él. Ahí está la primera. Luego dice Jesucristo, yo los haré. Ahí está el segundo elemento. El discipulado, y esto es muy importante, no se trata de que yo, mientras acompaño a alguien en algún material de discipulado, de estudio bíblico, o mientras yo le predico, le enseñe, significa que yo voy a cambiar esa vida, o que yo voy a transformar ese corazón. Ninguno de nosotros tenemos el poder, ni el conocimiento, ni el tiempo para cambiar la vida de alguien. Nosotros somos... ¿Cuál es el tema de esto? Es que yo lo haré implica que el discipulado es entender que yo necesito una transformación todos los días, yo necesito que Jesucristo transforme mi vida y esa transformación tiene que apuntar a lo que yo decía en un inicio, a parecerme más a Jesucristo y a expresar eso en una vida de amor. Entonces, el segundo elemento es, el discipulado tiene que transformar mi vida. Si yo he leído un montón de libros, un montón de Biblia y un montón de conversaciones con muchas personas, pero mi vida no expresa el carácter de Cristo, realmente mi discipulado no está siendo efectivo en lo personal.
Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque no porque yo lleve mucho tiempo en la iglesia significa que yo ya estoy listo, para nada. Desde el punto de vista de la eternidad, es como un grano de arena en la playa, eso no es mucho, en realidad no es nada. ¿Ya? Entonces, segundo elemento, transformación. Yo necesito que Jesucristo me transforme todos los días porque todos los días mi vida necesita ese tipo de cambio. Y el último punto, Jesucristo dice, bueno, yo los haré, y agrega esta cláusula que era extraña para la época, pescadores de hombres. Eso es lo que en discipulado hoy en día se trabaja mucho y es muy bíblico, multiplicación. Si yo me parezco a Jesucristo en el tanto que yo le voy siguiendo, mi carácter va reflejando eso. Y luego yo voy amando como Jesucristo me ama a mí. Eso luego tiene que derivar en una vida en la cual yo tengo que hablar a otros de Cristo y hacerme cargo también de las personas que Dios coloca en mi vida que necesitan ser discipuladas o acompañadas en su proceso de fe mientras crecen. Y la multiplicación es, yo me multiplico como discípulo de Jesucristo. Yo como discípulo de Jesucristo tengo la labor, y eso es para todos nosotros, ¿eh? Sin excepción, ¿eh? Sin excepciones, aquí nadie se puede excusar, no es mi llamado. No es llamado, por si acaso. Es una misión que Jesucristo nos dejó, que es distinto, ¿ya? Porque somos muy pillos nosotros muchas veces, ¿ya? Eh, y es que yo como discípulo de Jesucristo tengo que multiplicarme en otro discípulo de Jesucristo y enseñarle no solamente quién es Jesucristo, sino que al mismo tiempo tengo que enseñarle y decirle ahora la misma terminología rabínica que usaba Jesús con sus discípulos es ahora ve tú y haz lo mismo, ahora tú haz otro discípulo de Jesucristo y enséñale a ese discípulo que también tiene que hacer otro discípulo de Jesucristo y la cadena sigue y la cadena sigue. Entonces si uno lo piensa bien, nosotros hoy en día estamos hablando acá en este lugar porque la iglesia del primer siglo entendió eso tan bien y fue tan efectivo que los 12 se multiplicaron en otros discípulos, en otros más, en otros más, en otros más, y se hizo una cadena histórica de discípulos que fueron multiplicándose y enseñando y transmitiendo el Evangelio, hablando de Jesucristo, su experiencia, y tenemos una cadena de discípulos que llega hasta nosotros, y nosotros tenemos que seguir con la misma cadena hasta que Jesucristo vuelva por nosotros. Entonces, me gusta el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, oye, esa misma fe que estuvo en tu abuelita, que estuvo en tu mamá y que ahora está en ti. Hablamos de 3 generaciones ahí. Entonces, para entenderlo desde un punto de vista más global, un discipulado efectivo es cuando yo puedo transmitir mi fe a 3 generaciones. Y ahí recién estamos hablando de un discipulado general completo. O sea, yo le puedo hablar a mi familia y mi familia luego tiene que reproducirse espiritualmente en otro discípulo más. O sea, mi discipulado en la casa en este momento implica a mis hijos, mis 3 hijos. Pero luego, cuando ellos sean más grandes y tengan su familia y estén sus nietos, este discipulado que estoy haciendo acá tiene que llegar a mis nietos. Y ahí recién yo me muero tranquilo. Ahí yo digo, ya, yo ya hice mi pega en la casa por lo menos, en la casa. Pero luego Claro. tengo todo este círculo social que Dios me coloca donde también tengo que seguir haciendo lo mismo. Entonces, hablamos de 3 elementos que son las bases fundamentales. Me tengo que conectar con Jesucristo, vengan y síganme. Tengo que dejarme transformar por Jesucristo, yo los haré, ahí está. Y tengo que multiplicarme como otro discípulo de Jesucristo con otras personas, pescadores de hombres. Esas 3 bases las vamos a encontrar en la Gran Comisión y las vamos a encontrar en el modelo de la iglesia del primer siglo y lo que hoy en día hace que las iglesias que entienden muy bien esto y que son muy efectivas en el mundo están aplicando y por eso su discipulado, su evangelismo es tan efectivo y tan potente y como Dios le usa porque ellos entienden que ahí están las bases de toda la misión que tenemos. Wow, qué tremendo desafío nos deja Pastor Cristian, porque yo podría preguntarle cuáles son los desafíos entonces de las iglesias locales sobre el discipulado, pero creo que estos 3 puntos que usted nos ha dado, de ven y sígueme, que es la conexión 24/7, como se dice, yo los haré, que es la transformación, y el pescadores de hombres, que es la multiplicación. Yo tengo una frase que ocupo y que yo les comparto acá en la iglesia y que yo les digo, si Cristo fue bueno para mí, Cristo también es bueno para un otro. Busque, vaya en pos de ese otro que necesita este Cristo que ha transformado nuestra vida. Entonces, creo que el desafío de la iglesia es bastante grande. Sí, yo tenía esa pregunta para hacerle, a no ser que usted quiera argumentarnos algo más, porque creo que el gran desafío es extendernos hasta una tercera generación. Pero si pudiéramos traerlo un poquito más cercano a nuestra realidad, como para que aquellos que nos están escuchando y están conectados hoy
se vayan con algo como, no con una estrategia, pero se vayan con algo mucho más tangible. ¿Cuál sería entonces el desafío que tiene la iglesia local hoy sobre el discipulado? ¿Qué nos podría decir usted como experto en este tema? Pero sí les comparto la experiencia. Yo creo que el gran desafío hoy en día, y me tomo de lo que mencionaba usted respecto a esa frase muy, muy buena que usted lanzó, hacemos mucho pero al mismo tiempo no hacemos nada. Hoy en día la gente, y me gustó el análisis que usted hizo respecto a cómo estamos viviendo hoy en día como sociedad, hoy en día la gente todavía se siente muy sola y sobre todo la gente no se siente parte de algo. ¿Ya? Entonces anda buscando lugares donde le digan que es valiosa, que es importante, pero lamentablemente cae en lugares que le hacen más daño que otra cosa. Y las iglesias siempre lo han sido en todo caso, pero hoy más que nunca, a nivel del contexto que estamos viviendo tan ideologizado, donde el diablo está haciendo muchos estragos en muchos niveles, y la gente está cada día más, digámoslo así, porfiada, obtusa o rebelde de admitir que hay una verdad objetiva y en vez de quedarse solamente con lo subjetivo de ellos, cómo se sienten, cómo se perciben y tantas cosas que le hacen más daño que otra cosa. Las iglesias tienen que ser un oasis espiritual desde el punto de vista de que provean, y ahí está el desafío, este es un desafío para cada iglesia local, un ambiente donde apuntemos hacia Jesucristo. Entonces, nuestras predicaciones, nuestros estudios bíblicos, nuestras redes de varones, de damas, de jóvenes, tienen que apuntar nuestros programas, nuestros tiempos que invertimos en eso, nuestros calendarios, tienen que apuntar a Jesucristo. Yo creo que ahí está el desafío que tenemos que retomar. Más que mantener una iglesia que haga ciertas cosas que son importantes para nosotros internamente, pero podemos hacer que eso gire hacia Jesucristo, que apunte hacia Jesucristo, que todo sea un ambiente de discipulado auténtico, fluido, donde nosotros seamos responsables de lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar, a predicar, que seamos responsables desde el punto de vista de cuando nos juntemos a cualquier actividad que tengamos en cuenta que Jesucristo ahí es la persona más importante. Suena como etéreo, suena como abstracto, pero no lo es. Porque imagínense que podamos tener un tremendo programa donde tenemos que servir como hermanos en la fe. Y hay dos equipos de servicio grandes, pero resulta que los equipos de servicio pasan peleando entre ellos. Ahí no estamos apuntando a Jesucristo, y menos va a tener un impacto espiritual positivo, ¿no es cierto?, sano en la vida de la iglesia si los equipos que están sirviendo están peleando entre ellos. Entonces, tenemos que tener ojo con lo que estamos haciendo y que siempre no olvidemos, apuntemos a Jesucristo. Nuestras predicaciones, que apunten a Jesucristo. Que nuestras enseñanzas bíblicas, más que a la exégesis, a mí me encanta la exégesis bíblica, me encanta el método inductivo, me encantan muchas cosas que yo no enseño en la iglesia, pero las estudio por un tema de la calidad de la enseñanza y porque a mí me prepara también. Pero a mí me interesa que los hermanos vean a Jesucristo, que vivan a Jesucristo y que apliquen lo que Jesucristo nos enseña. Y son cosas prácticas, sencillas, desglosamos cosas, profundizamos, pero Jesucristo. Entonces, tenemos que el desafío global para cada iglesia local, apuntemos a Jesucristo. Segundo lugar, creo que el desafío personal que tenemos es que no podemos pretender darle el evangelio a las personas que lo necesitan, no podemos pretender bendecir y edificar nuestra iglesia local, como dice la Biblia, si nosotros no estamos conectándonos a la fuente. Y Jesucristo fue bien claro cuando dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos separados de mí y no pueden hacer nada. Entonces, si yo no estoy cultivando una relación personal con mi Señor y Salvador, donde no es perfecta, pero sí es constante, es sistemática, donde yo estoy consciente que necesito tener por lo menos 5 minutos de pensamiento donde converso con Jesucristo, mis tiempos de oración, de lectura, lo que sea, uno dice, entonces, ¿qué estoy entregando? Porque si no estoy conectado a la fuente, ¿qué le voy a entregar a mi iglesia y qué le voy a entregar a las personas que están fuera de la iglesia? Entonces, es un desafío personal. ¿Y por qué lo digo? Porque no tenemos excusa ante Dios en esta época. No podemos decirle al Señor, no, es que yo no me pude conectar a Jesucristo. Y Dios nos va a decir, claro, pero te conectaste a tus redes sociales, te conectaste a tus grupos de WhatsApp, te conectaste a tu asadito, te conectaste a un montón de cosas, pero no a lo más importante, que es la más vital, de hecho, que le da sentido a todas las demás conexiones.
Entonces, nos Así. desesperamos cuando no tenemos el Wi-Fi activado, nos desesperamos cuando el plan de datos de nuestro celular no está funcionando, es como que se nos va el aire, es como que algo nos pasa, porque estamos más pendientes de esas conexiones que de la conexión que es más importante, que es con Jesucristo. Yo creo que esos son dos desafíos importantes. Y lo tercero que agregaría, que es más sistémico, en realidad, y siendo bien práctico, es seamos más intencionados en lo que estamos predicando y seamos más intencionados en lo que estamos enseñando. Ordenemos nuestros calendarios. Yo siempre digo, no hagamos predicaciones como estilo perdigón, disparamos para todas partes. Hagamos que los hermanos puedan digerir lo que están recibiendo desde la enseñanza bíblica, por ejemplo. O sea, más que hablar de muchas cosas en el año, hablemos de cierta cantidad de cosas donde en oración nos preparamos, Dios nos va diciendo, y que los hermanos tengan la posibilidad de ir digiriendo eso con calma de a poco y al mismo tiempo aplicándolo. En otras palabras, en vez de hablar en un mes de 4 temas muy grandes, hablemos de uno y lo hablamos en 4 semanas, con calma, paso a paso. Lo vamos viendo de a poco y le vamos dando desafíos prácticos que la Biblia nos lleva a hacer y le damos la oportunidad que los hermanos lo puedan rumiar, que lo puedan internalizar y que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer, porque ahí nosotros no nos metemos, y Él es soberano en ese sentido. Y es un desafío muy práctico. Ordenémonos, seamos más intencionados, más calidad, más que, ¿cómo se llama? Mucha cantidad de información bíblica, que está con tanta información que mejor dosifiquemos. La Biblia incluso nos dosifica muchas cosas. Jesucristo dosificó muchas cosas cuando estuvo en la tierra. Sigamos el ejemplo de enseñanza y de comunicación que Él nos deja en ese sentido. Así que yo agregaría esos 3 desafíos por decir algunos, en realidad. Gracias, hermano Cristian. Y cambiando un poquito el tema, ya que a veces en la iglesia se produce mucho la puerta giratoria, vemos que se hacen campaña y se gana mucha gente, se producen estas puertas giratorias. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia para consolidar a las personas que llegan al Evangelio y asisten a estas? Ya, es una pregunta que lleva mucho tiempo pensándose, ¿eh? Y está muy latente, y es porque todavía quizás no la hemos logrado resolver en su mayor totalidad. Creo que siempre va a haber gente que, a pesar de que uno le habló el Evangelio de forma clara, que se le presentó un discipulado claro también, como lo estamos hablando acá, siempre va a haber un porcentaje, que esperamos que sea siempre el menor, ojalá ninguno, que va a decidir no seguir en una iglesia local, por ejemplo. Así que ahí hay un elemento que no controlamos mucho. Sin embargo, me atrevo a decir que si hay otro grupo que es un poquito más mayoritario que sí quiere estar en la iglesia, sí quiere ser parte de una familia espiritual y sí quiere ser parte de algo más junto a otros. Pero nuestro problema como iglesias es que a veces no proveemos los ambientes adecuados para eso. Entonces queremos que ellos participen en todas las cosas al tiro, en todos nuestros programas al tiro. Yo creo que ahí tenemos que nosotros bajar un poquito los decibeles y al mismo tiempo tenemos que preparar ambientes donde ellos puedan ir de a poco sumándose a la cultura de la iglesia local, porque cada iglesia tiene una cultura que Dios permite que suceda para llegar a esas personas. Entonces, por ejemplo, le doy como ejemplo la experiencia acá en ITC para que sea mucho más gráfico. Nosotros cuando tenemos personas que aceptan a Jesucristo, nosotros inmediatamente les preguntamos algunos datos básicos. Y es para que los hermanos que están en un equipo se contacten con ellos, les pregunten cómo están. Y es eso, preguntarles cómo están, ofrecerles oración durante la semana y seguir invitándolos al día domingo. Fíjense, nada más que al día domingo, nada más que eso. Y cuando ellos llevan cierto tiempo en la iglesia, no pasa ni un mes, ya le estamos diciendo, le estamos invitando, mire, ¿le gustaría saber más sobre la decisión que usted tomó? Le ofrecemos un discipulado, que ahí está nuestro circuito J. Y si las personas dicen que sí, los contactamos con un discipulador que le acompaña una vez a la semana. Pero si no fuera el caso, también hay gente que quiere ser parte de algún grupo pequeño, donde se dan cuenta que hay algo que se llama grupo pequeño y le ofrecemos un ambiente inicial donde tienen como un piloto de lo que es la experiencia de conversar junto a otras personas en torno a algo que escuchamos el domingo. Entonces, tenemos ambientes iniciales, digámoslo así, donde la gente conoce la iglesia, que eso es muy importante, conoce la cultura de la iglesia y conoce a las personas de la iglesia, pero al mismo tiempo le proveemos 2 ambientes donde les seguimos alimentando. Y no nos apuramos, sino que les hacemos las invitaciones y una vez que nos dicen que sí,
les brindamos el espacio. Pero fíjense que ni siquiera he hablado del estudio bíblico, ni siquiera he hablado de las redes que tenemos acá, ni siquiera he hablado ya del grupo pequeño como tal, donde ellos participan en los grupos pequeños que ya están consolidados, que son como 20 que tenemos aproximadamente en la iglesia, un poco más. No estamos hablando de ambientes iniciales. Entonces, yo creo que una buena estrategia para que la puerta giratoria deje de girar tanto, ¿sí?, es que nosotros como iglesia seamos más intencionados en los ambientes que le estamos presentando a la gente que está recién dando sus pasos de fe ahí. Pensemos en ellos, más que en nuestros programas, pensemos en ellos. ¿Qué necesitan ellos saber ahora, pero también qué necesitan experimentar en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos hacer que nosotros como iglesia nos conozcan de verdad? Somos de piel, somos buenos para la talla, somos más serios, pero somos amorosos, no sé, que nos conozcan. Y brindemos ambiente, y eso no es hacer más cosas, sino que hagamos un par de giros donde ellos vayan de a poquitito digiriendo lo que Dios está haciendo en esa iglesia y lo que les quiere mostrar a ellos, y que coloquémoslo en ambientes claves. El dónde ellos tienen que estar es muy importante, más que lo que tienen que hacer al tiro, porque con el tiempo ellos van a hacer muchas cosas en la iglesia, por la iglesia, y Dios va a usarlos también a ellos para bendecir a la iglesia también en muchos niveles. Pero creo que si fuéramos más intencionados y entendiéramos que nuestros programas muchas veces no tienen el enfoque hacia ellos que están recién partiendo, creo que la puerta giratoria la podríamos cerrar un poquitito, si no decir en gran manera, pero bueno, ahí tenemos que ser bien astutos, pedir mucha sabiduría del cielo, estar muy atentos a lo que Dios está haciendo en el mover de la iglesia en cada año, en cada momento, y obviamente orar por obreros que sean también personas que sirvan en esas líneas, que sirvan en esas áreas, porque también necesitamos personas que se hagan cargo de ellos. No podemos hacernos cargo todos de ellos, pero sí hay personas que Dios va levantando para que se hagan cargo de estos primeros pasos de fe y que luego vayan sumándose a todo el quehacer de la iglesia, que también tienen que ser ambientes que les bendigan, pero también que ellos se hagan parte y que entiendan que ahora son parte de una familia espiritual, son hijos de Dios, son discípulos, pero también son hermanos en la fe. Y la iglesia tiene que, en ese sentido, pensar en la gente, pensar en los hermanos, en lo que Dios está haciendo ahí, lo que Dios quiere hacer, y a la medida que crecemos de forma sana en eso, luego Dios nos impulsa hacia lo que es la gran comisión, que ahora vamos hacia afuera, lancemos, llevemos gente que donde quiera que esté impacte en la misma sintonía. Yo creo que por ahí podría ser una forma estratégica para eso. Uy, hermano Cristian, se nos pasó el tiempo tan rápido y es una fascinación escucharle. Así que yo quiero, por mi lado, agradecerle el tiempo que usted se tomó por todos estos días que hemos estado preparando esta instancia. Así que le doy muchas gracias. Lo vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad para que nos siga ahondando sobre este tema tan interesante. Me quedo con la intencionalidad, me quedo con frases, ¿verdad?, hermosas que usted nos compartió, como que la iglesia debe ser un oasis espiritual, y también, ¿cierto?, lo de desmitologizar algunas cosas que a veces nos hacen más daño que bien a la iglesia. Así que yo le quiero agradecer por su tiempo, muchas gracias, saludo a su esposa, a sus niños, allí saludó a la iglesia en Quillota, así que muchas gracias. Con usted también ahora la pastora Viviana tiene palabras en este momento. Sí, hermano Cristian, de verdad que es una bendición el poder escucharle. Si para nosotros fue grato, yo creo que para toda la gente que está conectada en este momento, tiene que haber sido mucho más fácil también de poder entender y de comprender. Generalmente estos ejes, como la Gran Comisión, parece que fuera una tarea tan inalcanzable, pero usted lo ha dicho, esto es muy fácil de llevar porque tiene que ver con la práctica de cómo nosotros como creyentes transmitimos esta fe tan grande, este impacto que Dios tuvo con nosotros a través de Jesús, y cómo nosotros compartimos el Evangelio, cómo nosotros transmitimos aquello que nos cambió, nos transformó. Entonces, es un desafío y un llamado a toda la iglesia que está conectada y que quizás pueda ver el video después, a que podamos evangelizar. Muchas gracias, hermano Cristian, de verdad es un agrado poder escuchar su enseñanza y con la facilidad que lo hace. Yo creo que esta enseñanza
se acerca, ¿cierto? De buena manera al corazón de nuestra iglesia y creo con todo mi corazón que van a tomarlo porque es muy fácil de aplicar. Tiene que ver con todo lo que nosotros hemos creído, pero usted lo vino a simplificar. Así que muchas gracias, le damos las gracias a usted y obviamente a su familia por permitirnos tener un tiempo con usted y poder disfrutar de sus enseñanzas. Muchas gracias. Ustedes, mis pastoras, por la invitación, así que de verdad estoy muy, muy agradecido y bendecido por este tiempo. Muchas gracias, Pastor Cristian, por esta oportunidad de habernos entregado esta enseñanza que es tan práctico. Y yo creo que la mayoría que estaba conectado agradecían por este tema, por este estudio que se estaba dando. Y agradecemos al Señor por su tiempo, a su familia que nos prestó este ratito, porque usted es una persona que trabaja, que está de clase, entonces es el momento que estudie su familia. Pero gracias por brindarnos este tiempo para compartir y entregar estas hermosas herramientas que son necesarias para cada iglesia, que nosotros todos yo creo que vamos a tomar de ellas y vamos a poner en práctica estas enseñanzas que agradecemos y esperamos a todos los que estaban conectados que sigan nuevamente atentos porque vamos a tener más adelante otra entrevista y que manténganse siempre conectados para estas enseñanzas que nos dejan una gran ¿cómo se llama? Nos sentimos con el corazón llenito. Saber que personas que tenemos dentro de nuestra iglesia IDD, no tenemos que ir a buscar afuera, están dentro de la IDD, personas que se han preparado y que tienen mucho por entregar. Que muchas bendiciones, que Dios les bendiga a todos los que están conectados